Brecha Comunicación presenta. Esto es Adictivo. No, pero profesional hasta eso. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este Adictivo. Hoy es 13 de agosto, lunes 13 de este 2018. No hay nada cabalístico en lunes 13, ¿verdad? No. ¿Cabalístico no? No, ¿verdad? ¿No es porque es 13? No, cabalístico no. El martes, no le quites la exclusividad. Martes 13, viernes Bueno, martes 13. o viernes, ¿no? Ya depende del gusto. Viernes es el gringo y martes nos lo adjudicamos nosotros los mexicanos, O sea, ¿no? para- Martes 13. Para la gente de Estados Unidos Es el viernes. es el viernes, Viernes. donde pasan las cosas malas. Freddy Krueger y todo. Jason. Sí. Y en el caso de nosotros es el martes. La Llorona, el Chupacabra. Súmele todos los monstruos. Cambios de gobierno, devaluaciones, El sube alza la de gasolina. El alza de la luz, el gas. Esos no sé si sean en el martes 13. O todos los días. O no. Fue el 21 de diciembre de 1994. Cuando la devaluación aquella. 95, la devaluación. 94. 94, Sí. Ese fue como que lo más gacho que se vivió. En épocas recientes, Sí, relativamente. afortunadamente. En asuntos económicos particulares, ¿no? Pero bueno, no, es normal. Hoy ¿cómo estamos entonces en conmemoraciones? Hoy sí hay varias celebraciones. Hoy es Día Internacional del Armadillo. Es Día Internacional del Clarinetista. ¿Cuántos de aquí son zurdos? ¿Quién es ¿Nadie zurdo? es zurdo de Nadie. aquí? ¿Quién es zurdo? Sí, tenemos zurdos. Nadie. Me queda la duda. Bueno, de aquí, nadie, ¿verdad? ¿No? Todos somos No. diestros. Bueno, para los que sí son, hoy es Día Internacional de los Zurdos. Ujú. Y en México es Día del Profesionista. Día del profesor. Pues de todos, pues. Bueno. Sí, de todo. Felicidades, Pati. Todos, Felicidades. Felicidades, A mí- compañeros profesionistas. Oye, pues Felicidades, muchos regresaron a clases el día de hoy. ¿Ya? 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 Ya regresaron a clases. Sobre todo que a niveles medio superior. No, también ya secundaria, unos regresaron. secundaria. Mi cuñadito. Sí, medio Saludos superior. a mi Sí, medio cuñadito. superior. Hoy regresaron a clases unos de secundaria. Medio superior. Entonces, y las primarias hasta Lunes. ¿Veintitantos? El lunes. Bueno, pues bienvenido a las vacaciones Ni modo. de los papás. Sí, Eso no, sí. ya. Van a descansar. Urge que se vayan, ya. Que vayan a estudiar. Qué bien. Sí, ya. Bueno, eso digo ahorita, espérame a tener hijos y yo también me voy a estar muriendo para que regresen. Ahí sí depende, pero ya llegará a pasar. Pues sí. Bueno, pues sobre todo para los zurdos, muchas felicidades que yo supongo que para algunas personas ciertas cosas que se fabrican o se hacen en este mundo, pues les resulta complicado utilizarlas. Son para los diestros. Ned Flanders era zurdo, ¿verdad? Sí, Ned Flanders. Por eso hizo, Sus Simpsons. por eso hizo su tienda de zurdos. Exacto. Que hizo su tienda para zurdos. Les digo, el mundo zurdo. Porque sí, digo, no es tan sencillo a lo mejor. Ahora en la mañana que estaba viendo el tema del Día de Zurdos, por ejemplo, una persona que agarra un cuaderno, por ejemplo, y que sobre todo en la parte del escribir, en el borde del donde está el espiral, o la Ajá. espiral, a partir de ahí escribir. Para un diestro pues es más Es sencillo, fácil. pero para un zurdo De hecho, estoy Como son viendo, muchas cosas, ¿no? estoy viendo porcentajes y se estima que entre el 10 y 13% de la población mundial es zurda. Japón, solamente un 2% es zurda. Esto lo dicen porque hace muy poco reprimían a todos los zurdos. fíjate, A nosotros nos tocó, a mi primo en el colegio cuando estábamos en primaria, él es zurdo. Y le amarraban la mano para que escribiera Aprendiera con la a escribir. diestra. y Sí. conste que estamos hablando todavía de hace 20 años. ¿Sí? Sí. O sea, no estamos hablando del siglo antepasado, No. o sea, de medidas que a lo mejor ahorita ya parecen absurdas, pero que en su momento las consideraban reales, ¿no? Que estaban basadas en mitos. Y cómo muchas de estas cosas, de estas situaciones han ido cambiando. Voy, por ejemplo, a un dato, por ejemplo, ahorita, ¿no? Las personas que son LGBT, que en este momento todavía en muchos aspectos siguen siendo discriminadas. Cuando las condiciones de ser así no son necesariamente por un asunto así como, es un asunto más bien
todavía está el análisis, pero es un asunto pues que se da. Sí, claro, preferencia. No es un asunto que se haya hecho por sí o por obligación. Y en el caso de los zurdos también, en su momento, pues vivían estos asuntos de discriminación de que decían, ellos no pueden ser zurdos. Pero fíjate que todavía hay mucha de ese sentido de discriminación. Si tú entras a una tienda de música, ¿cuántas guitarras o bajos ves en el aparador para gente zurda? Ninguna. No hay. No hay. Y cuántos mesabancos, si entras ahorita a un salón de clase, Todos es para que te zurdos. recargues la en clásica de- paleta, en la ¿no? Sí. Sí, todavía hay muchas cosas en ese sentido que faltan todavía. Y sí es cierto, el asunto es que hay mayorías y minorías, pero pues si estamos hablando de que este mundo, su tendencia es a irse a un ambiente más incluyente, exacto. pues poco a poco tendríamos que ir avanzando en cambiar esas condiciones, ¿no? Todavía, fíjate, incluso el propio concepto, cuando es diestro y siniestro, Sí. la parte de hablar de un lado siniestro, que es el lado zurdo, todavía al hablar de siniestro se habla de maldad. Sí, el concepto, claro. El lo que concepto significa sigue la siendo palabra. de claro. maldad, ¿no? Hasta en ese sentido todavía había ahí circunstancias de rechazo. De hecho, en Londres, ahorita que hablabas de cuando entras a una tienda, en Londres se creó la primera tienda exclusivamente para los zurdos. Se llama Anything Left-Handed. Y ahí puedes encontrar las tijeras creadas para los zurdos, relojes, camisetas, guitarras, todo puedes encontrar ahí, hecho nada más para los zurdos. Abrelatas. Pues, la primera estuvo en Springfield. Que no se nos olvide, Ay, por no. favor. Los Simpsons van adelante. Que no se nos olvide. Siempre nos Marcan ponen pauta. anda. Siempre marca tendencia. Claro. Digo, pues ahí está. Lo hicieron de nuevo los Simpsons. Ay, bueno. Pero no, tienes razón, el mundo real así está. Sí. Sí, el mundo real. Pero vamos al inside mejor. Inside. Es que es inevitable. Somos fanáticos de la serie. Pues, Se nota. es que hay muchas referencias. Pero bueno, hoy se da a conocer que los estados del país incrementaron su deuda pública a más de 600 mil millones de pesos. De acuerdo al último corte que se da a conocer, pues a ver hacia dónde se ha ido ese dinero de recursos o de deuda que los propios estados han incrementado. Ahorita platicamos el tema. Oye, y hay preocupación en el caso particular de Torreón en materia de ecología por la tala de árboles sin justificación en el Paseo Colón, con el pretexto o bajo la justificación de los trabajos en esta avenida. Y el fin de semana hubo también varias protestas al respecto, porque de un día para otro, bueno, tú publicaste una fotografía la semana pasada, un árbol con más de 20 años, de un día para Ay, otro sí. totalmente talado. Talado. O sea, no fue una poda. O sea, No, talado. Talado. O sea, talado. Talado. Y así como ese hay varios ejemplos de árboles, o una de dos, o los talaron o los están dejando morir, ¿eh? Se están Se secando. está secando todo. Quitamos el pasto y pongamos grava por Ay, sí, ejemplo. piedritas. en un lugar desértico donde necesitamos mucho los árboles. Pues sí, claro. ¿Qué tal platicamos? ¿Qué más tenemos? Placebo. Los días, ándale. El día de hoy vamos a tener placebos de los Teen Choice Awards, que fueron el día de ayer. Vamos a tener placebos de los nominados y de los que también resultaron ganadores. Esta canción es de los nominados de música country. Él es Luke Bryan con la canción Most People Are Good. Regresamos. Esto es Adictivo. Déjà vu. Este 13 de agosto el dólar interbancario se ubica en 19,09 pesos. Citibanamex compra el billete verde en 18,40 pesos y lo vende en 19,20, mientras que Bancomer lo compra en 17,54 pesos y lo vende en 19,36 pesos. Se trata del nivel más bajo del peso en más de un mes, derivada de las preocupaciones por la crisis de Turquía y ante un avance del dólar con una pérdida promedio de 1,68%. En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se negocia en estos centros cambiarios en un máximo de 19,35 pesos y se adquiere en un mínimo de 17,50 pesos. El euro se cotiza en un precio máximo de 22,85 pesos a la venta y 21 pesos a la compra. La libra esterlina se adquiere en 23 pesos y se expende en 27,30 pesos. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en su administración se han creado 3.7 millones de empleos, lo que representa más que los 2 sexenios anteriores. En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo Federal resaltó que el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 54,669 nuevos
puestos de trabajo durante julio de este año. Cada vez más mexicanos disfrutan los beneficios de un empleo formal. Durante julio, el IMSS registró 54,669 nuevos puestos de trabajo. Así, en esta administración, hemos creado prácticamente 3.7 millones de empleos. Esto es más que en los 2 sexenios anteriores juntos, publicó Peña Nieto en la red social Twitter. Bueno, regresamos. Quiero hacer una pregunta, digo, en general a ustedes, pero también a quienes nos escuchan y nos ven en este momento. A ver. Si yo leyera en este momento un titular de una noticia, Ajá. un titular, ¿estarían ustedes convencidos o no de lo que se está proponiendo en ese titular? El titular que puede ser: presidente de la República propone a favorito para la Fiscalía General de la República. Y esto, el año pasado, se vivió. Hace un año, con la posibilidad de que el Procurador General de la República, en ese momento, Raúl Cervantes, fuera por default designado como fiscal general de la República, inmediatamente la serie de críticas fueron tales que llevaron a que el 16 de octubre del año pasado Raúl Cervantes renunciara a su cargo como procurador, porque le pusieron el mote en ese entonces de lo que se denominó como el fiscal carnal. ¿Se acordaron ustedes? Por su supuesta o real cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en ese entonces, yo no sé, ¿estarían ustedes de acuerdo en que estaban de acuerdo o no en que el presidente propusiera a fiscales a modo? Obviamente no. Sí, obviamente exiges o quieres un fiscal lo más imparcial y lo más ajeno al Ejecutivo, independiente del nombre que ocupe el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, con que no haya una relación como el que le pusieron a investigar la Casa Blanca. Pues Virgilio Andrade, ajá. En la Secretaría de la Función Pública, sí, en ese entonces, que se decía que, pues bueno, obviamente Virgilio Andrade no iba a poder entrar a ser propuesto en este gobierno como el fiscal anticorrupción, que es la transición, digamos, de la función pública o la Contraloría, a final de cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción. Sí, y nada más para poner el contexto, Virgilio Andrade, íntimo amigo de Videgaray, el secretario de Hacienda, en ese entonces secretario de Hacienda, hoy de Relaciones Exteriores, y por ende también del grupo cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, obviamente, estamos de acuerdo en que las fiscalías o la propuesta de las figuras que están en esos puntos, anticorrupción, elecciones, por ejemplo, la FEPADE, o la próxima Fiscalía General de la República, se supone que tienen que ser figuras que no sean designadas por el Ejecutivo. Sí. Para no deberle la chamba. Y para no tener, obviamente, cosas como lo que ocurrió con Murillo Karam, Ajá. o con lo que se señaló en su momento de Raúl Cervantes, en los diferentes casos de la justicia. Murillo Karam, por ejemplo, lo más evidente y lo más reciente es lo del Bester Gordillo, por ejemplo. Que se utilizaran las instituciones para ir contra personas incómodas, ¿no? Instituciones de justicia al servicio de una venganza política. Ok, entonces partimos de la idea de que estamos de acuerdo en que se supone que se le debe dar autonomía y a la posibilidad de quienes están en frente de esas áreas no tengan posibilidad de ser designados por ninguna figura. Ok, entonces, ¿por qué fregados? Ya salió Y va por ese lado. ¿Por qué fregados? Ahora, cuando Andrés Manuel López Obrador dice y salió del Palacio Nacional el pasado viernes, dice que él ya trató con el presidente Enrique Peña Nieto y pactó la posibilidad de que adelante el presidente Enrique Peña Nieto la presentación de las ternas para Fiscalía General de la República, Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del lado electoral, con los nombres que Andrés Manuel López Obrador propuso. Y ahí no hay fiscal carnal. Y no hay crítica ninguna de sus seguidores, de esos 31 millones de personas que votaron por López Obrador.
hacia esa designación de un fiscal carnal que ahora sí lo proponen. A ver, ¿Qué pasó después de un año de una serie de críticas que se estaban haciendo al actual presidente por la posibilidad de designar un fiscal carnal y ahora con la posibilidad todavía más cercana de que el próximo presidente desde ahorita ya nombre a sus gentes a modo en esas 3 fiscalías que se supone serán independientes? ¿Qué fíjate, pasó? una cosa es lo que dices. Enrique Peña Nieto, si hubiera llegado el fiscal carnal, hubiera tenido el último año de su gobierno con ese fiscal carnal. Y el argumento era, le va a cuidar las espaldas, no se va a poder investigar absolutamente nada, porque es importante recordar que el nuevo fiscal va a tener en el puesto 9 años. Ok. Si van, que ahorita damos los 3 nombres que propone Andrés Manuel López Obrador, si van los fiscales que propone Andrés Manuel, estás diciendo que le voy a deber la chamba al que supuestamente voy a vigilar todo el sexenio. Sí. Claro. Al que le debo la chamba, lo voy a vigilar todo el sexenio. Pero incluso no voy a investigar, bajo la lógica de las críticas, lo que sucedió en ese sexenio, porque todavía le voy a deber la chamba los 3 años posteriores a que termine el sexenio de Andrés Manuel. Entonces, ¿dónde están, bien preguntas, Benjamín, todas las voces que antes señalaban? Y no porque con Peña Nieto estuviera bien, Que no solamente señalaron, sino prácticamente la tumbaron. Exacto. A ese fiscal Pero carnal. hay un detalle, no es que lo que haya propuesto el presidente Peña Nieto estaba bien, no. Aquí la cuestión es que quien esté en las fiscalías tiene que ser totalmente imparcial y ajeno al Ejecutivo, con Peña Nieto o con Andrés Manuel. Aquí la pregunta es, ¿por qué la incongruencia? Si lo hace el de un color, está mal, y si lo hace el del otro color, está bien. Entonces, ¿dónde estamos como una sociedad crítica? Ahí te va la propuesta. La propuesta para la Fiscalía General de la Nación, o sea, para la transición de la PGR a esa fiscalía es Verónica Gives o Gives Zárate, José Luis González Alcántara, Carrancá y Bernardo Batis Vázquez. Al menos 2 nombres bastante conocidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, José Luis González Alcántara es amigo personal de Andrés Manuel López Obrador. Amigo personal. Fue presidente del Consejo de la Judicatura y presidente del Tribunal cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y Bernardo Batis, pues digo, es cuestión de meterte a googlear y de saber que él era el procurador de justicia del Distrito Federal cuando López Obrador estaba en el poder. Y compañero de muchas luchas. Además, fundador de Morena. Exactamente. Etcétera. Bueno, esos son fiscales carnales. ¿Por qué no los señalan? Fiscal anticorrupción. Que están los nombres, ¿no? María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Mauri o Ricardo Peralta Saucedo. Pero, por ejemplo, también Mijangos era la contadora mayor de Hacienda en la Asamblea de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando López Obrador estaba en el poder, por ejemplo. O la propuesta de Maristela Ríos González o Ernestina Godoy Ramos, o Agustín Ortiz Pinchetti. Íntimo amigo de Andrés Manuel, Ortiz Pinchetti. Por ejemplo, para la Fiscalía Electoral. Ajá. Entonces, a ver, ¿por qué antes, mejor dicho, se criticó a los fiscales carnales? ¿Y por qué ahora no se dice ¿Nos nada? están perdonando? Bueno, ahora te la voy a poner más rápido, más reciente. ¿Por qué Morena, como partido, protestó contra el gobernador de Veracruz y el gobernador de Chihuahua por poner fiscales carnales, gobiernos panistas, que ahí se hizo todo un desorden en el Congreso, bien hecho porque no se vale, pero ahora los mismos de Morena no dicen nada por estas designaciones, posibles designaciones que estás diciendo? Bueno, que alguien ahora sí, como dirían, que alguien me explique estas Sí. cosas. Vamos a placebo. Vámonos con los que ganaron los Teen Choice Awards de música country. Ellos son Florida Georgia Line con Bibi Rexha con la canción Meant to Be. Continuamos con Adictivo. Bueno, regresamos. Esto, digo, independientemente de ahora que está pasando, pues es un asunto que desde hace bastantes años venimos arrastrando, que tiene que ver, y lo hemos señalado en muchas ocasiones, el desdén
hacia nuestro entorno y hacia mejorar las condiciones que tenemos en lugares, por ejemplo, donde estamos transmitiendo este programa, que es en la ciudad de Torreón, donde no es así como que la cantidad de recursos naturales o, por ejemplo, la cantidad de árboles suficientes por estar en medio de un desierto para poder vivir en mejores condiciones, por ejemplo, de temperatura. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas que vamos a platicar, la verdad es que sí duele bastante. Da coraje. Sí. Mucho. A lo largo de estas semanas se ha estado señalando, y no solamente señalando, sino lo hemos visto, que hay un proyecto que todavía hasta el momento no tiene justificación, y en el cual se han invertido millonarias cantidades de recursos para modificar la calzada Colón. Tal ha sido la crítica hacia el proyecto, que no se ha encontrado todavía, decíamos, viabilidad o razón por la cual están haciendo, por ejemplo, esto. Una tala de árboles maduros, frondosos en muchos casos, y que no hay pues un justificante por el cual estén haciendo esto. O al menos eso te han dicho, ¿no? No, es que no hay justificación, porque de acuerdo al reglamento municipal de ecología, únicamente tú puedes talar un árbol, o una de las razones principales es cuando representen un daño, un posible daño. ¿Qué es un posible daño? Que el árbol está a punto de caerte en tu casa, en tu vehículo, que las raíces del árbol estén dañando la red de drenaje, levantando la banqueta o así. Pero ojo, cuestiones estéticas, porque aparte es muy subjetivo, la cuestión estética no es justificación para talar árboles. Tú decías, Benjamín, la cuestión del Paseo Colón, una obra en la que se van a invertir 15 millones de pesos, de acuerdo a los datos oficiales, que primero empezó como un proyecto de ciclovía, después olvidamos la ciclovía, ahora talamos árboles, quitamos pasto, metemos grava, y que ha sido denunciado por muchos ecologistas, arquitectos o fotógrafos como Flavio Becerra, en toda la cuestión de cómo se está dañando el ecosistema, y particularmente el de Torreón, sin ninguna justificación. Ahí platicaste, hiciste algún reporte de esto, ¿no? Así es, recorrimos el Paseo Colón. Yo en lo personal cada 2-3 semanas me doy una vuelta a la Morelos, y hace 2 estuve por ahí por la Colón con mis niños. La verdad es deprimente el panorama que se ve por ahí, por lo cual pues ya hicimos un reportaje que es el que vamos a ver actualmente, y donde platicamos también con algunos ecologistas, particularmente con Catalina Argüelles, que ella pertenece a una asociación civil y que está dentro del Consejo Municipal de Ecología, y ya hicieron el reclamo, y esto es importante. El director de Ecología, su respuesta fue maravillosa. Caminar por el Paseo Colón es desolador. Alrededor solo hay tierra, ramas de árboles muertas, basura. Las autoridades municipales anunciaron una inversión de 15 millones de pesos para remodelar este paseo público. Sin embargo, nunca dijeron que se iban a talar árboles con más de 20 años de vida. No es un criterio dentro del reglamento para la autorización de tala y poda, ¿sí? Entonces, yo creo que en la Colón, como en otros paseos públicos o en otros lugares, siempre tenemos que referirnos al reglamento, ¿sí? El director de Medio Ambiente nos contestó que la obra es de la Dirección de Obras Públicas, y pues como ahí se quitó así, bueno, yo no le estoy haciendo yo como director de Medio Ambiente, le estoy haciendo Obras Públicas. Entonces, ahí hicimos notar también que el reglamento también dice que todo dependencia debe de pedir permiso a la Dirección de Medio Ambiente. O sea, no importa que Obras Públicas sea parte del Ayuntamiento de Torreón, del municipio de Torreón. Ambientalistas han denunciado en redes sociales que el pasto ha sido sustituido por grava, además de que, violando el reglamento municipal de medio ambiente, se han talado árboles por cuestiones estéticas, lo cual no es argumento. Entonces decidimos hacer un escrito
que ya se entregó en la oficina del alcalde, en la oficina de Obras Públicas y en la Dirección de Medio Ambiente. Abandono y sequía son la escenografía de un paseo que ayer daba sombra y que hoy es parte de una obra pública que el Colegio de Arquitectos calificó como no prioritaria. Dentro de las obras necesarias de la ciudad, pues quizás, pues no, o sea, siendo honestos y realistas, pues a lo mejor tendríamos que abocarnos a otras áreas, pero bueno. No hay obviamente un justificante claro por el que se está haciendo esto. Y hay una cosa que sí es preocupante porque no hay datos todavía muy claros. No solamente es exclusivamente lo que está pasando, es emblemático. Lo de la calzada Colón es emblemático. Pero están haciendo exactamente lo mismo, con justificación o no, de talar árboles bastante maduros, unos que han dejado secar, otros que dicen que porque representan un peligro en otras calzadas de la ciudad de Torreón. ¿La Morelos? La Morelos, por ejemplo, Calzada Bastos, hay otras. Hay algunos parques o plazas en diferentes colonias donde exactamente están haciendo lo mismo. Parece, todo indica, de acuerdo a algunos datos, que se incrementó al menos en 45%, nada más en este año, 45% los permisos para la tala de árboles en Torreón. 45%, de acuerdo a datos que están... De transparencia, son datos de transparencia del propio municipio. Y es que yo no concibo que ante el reclamo, por ejemplo, de esta asociación civil, que está Catalina Argüelles, que les dice al director de Medio Ambiente, oye, ¿cómo talan los árboles del Paseo Colón? Yo no sé. No es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad. Así se lavan las manos. Es del director de Obras Públicas. A ver, ¿que no hay una autoridad, un gobierno municipal, donde la toma de decisiones tienen que ser transversales, donde en teoría entre los directores debe haber comunicación para voy a hacer esto, voy a hacer el otro? ¿Se puede? No se puede. Porque, ojo, Benjamín y Pati, esto no es invento de nosotros. El Reglamento Municipal de Ecología dice que cualquier tala, remoción de árbol tiene que ser autorizada por el director de Ecología, por el Departamento de Ecología Municipal. Entonces, Obras Públicas, en este caso a cargo de Tomás Galván, él no puede decir, los voy a quitar porque no va de acuerdo al proyecto. No, tiene que pedir permiso al de Ecología. Y aquí por lo menos no se sabe si hubo un permiso o no. No, el de Ecología dice que no hay permiso. No hay permiso. Porque sí lo hicieron. No, es que él dice en la reunión del Consejo Municipal de Ecología, no es mi culpa. El de Obras Públicas lo hizo. ¿Y por qué no lo evita también? Y mientras tanto, el árbol ya quedó talado. Y no uno, muchos. Todo el Paseo Colón. Tal ha sido el enojo que un grupo de ciudadanos este fin de semana salieron a hacer una brigada para colocar por lo menos un par de árboles, algunos árboles en la calzada Colón. Precisamente ahí en el árbol donde nosotros hicimos esta esta fotografía del árbol que talaron, pues colocaron un arreglo floral, pues para decir que pues ahí ya yace un cadáver, ¿no? De un árbol que pues en esa zona daba bastante sombra. De hecho, en el reportaje viene este comparativo de cómo se encontraba hasta hace todavía un año. No estamos hablando ni siquiera de tiempos muy remotos. Hasta hace un año, cómo se encontraba Colón y cómo se encuentra ahora, cuáles son sus condiciones. Y nada más para decirnos, un grupo de abogados ya presentaron un amparo para tratar de detener estas obras que se están realizando en la calzada. Vamos a placer. Vámonos con esta canción que estuvo nominada a Electrónica Dance y fueron los ganadores. Ellos son Steve Aoki con Lauren Jauregui con la canción All Night. Hazlo por ti. En Coahuila prevenimos la diabetes. Si presentas síntomas como cansancio excesivo, sed constante, hambre a deshoras y necesidad de orinar con frecuencia, cuidado, tal vez tengas diabetes. Acude a tu centro de salud más cercano para revisar tus niveles de glucosa. Recuerda que prevenir es la mejor manera de cuidarse. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Regresamos. Esto es Adictivo. Bueno, regresamos. Esto ocurrió este fin de semana y pues me parece que hay que ponerse
en alerta, ahora sí como dicen, con los focos rojos de esto que ocurrió en el estado de Durango. Luego de sufrir un golpe en la cabeza, presuntamente luego de una novatada, una persona, un joven de 19 años, perdió la vida el pasado sábado, luego de 3 días de estar internado en una clínica del Seguro Social. De acuerdo a lo que se confirma por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, el alumno habría sido internado el lunes a consecuencia de una lesión derivada de una fiesta efectuada por alumnos de una escuela. De acuerdo a versiones de los familiares, de lo que se da a conocer, la Fiscalía investiga los hechos, en tanto la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango ordena la destitución del director del plantel, Manuel de la Rosa. De hecho da a conocer un comunicado que se destituye al director de la Normal Rural, J. Guadalupe Aguilera, mientras se desarrolla la investigación de qué fue exactamente lo que ocurrió y por qué hoy, este fin de semana se está hablando del fallecimiento de este joven de 19 años. Tenemos una llamada telefónica con el responsable del área de las normales, pero no contesté el teléfono, ¿eh? Mandaba directo a buzón. Ok, en teoría vamos a platicar con José Luis Soto Gamis, que es el coordinador de las instituciones formadoras en el estado de Durango. Hay que recordar que este accidente, por llamarlo de alguna forma, o esta muerte, ocurre en Canatlán. Y no es la primera vez que se presenta un detalle de este tipo, no solo en el estado de Durango, sino en varias partes de la República donde hay escuelas normales, Benjamín. Uh-huh. El tema de las novatadas o el tema también de los cursos de inducción, particularmente en Durango, no es un asunto de novedad, y quienes han estudiado en las normales rurales, uh-huh, los chavos y chavas de Durango seguramente sabrán a lo cual me refiero. Este fin de semana, de hecho, platiqué con algunos personas que estudiaron en esta escuela normal. Y, ¿en la misma? Sí, uh-huh, en esta precisamente. Sí. Y precisamente, vamos a ver si está ahí en la línea telefónica. Porque me estaban, vía inbox, me estaban escribiendo lo que ellos vivieron o han vivido en estas cursos de inducción o novatadas. Pero bueno, ahí está en la línea telefónica. Gracias por tomarnos la llamada, José Luis Soto Gamis, ¿cómo estás? Muy bien, buen amigo, a las órdenes. Sí. Gracias. A ver, danos la información de qué es lo que tienen ustedes de información de lo ocurrido con este joven de 19 años. Mire, lo que podemos compartir ahorita respecto a la familia y todo lo que está viviendo, lo que puedo compartirles en este momento, que es la indicación de que el día de ayer fue presentado el nuevo director de la Escuela Normal Rural de J. Guadalupe Aguilera, una vez que se retiró de la función al maestro Manuel de la Rosa Puentes, anterior director. Lo anterior para facilitar todo lo que corresponda a la investigación y seguir adelante con eso, pero más que nada brindarle atención a la Escuela Normal Rural. Y el día de ayer se le entregó su nombramiento y se le tomó protesta al maestro José Ángel Muñoz Ibarra para que asuma esta responsabilidad a partir del día de ayer. ¿Por qué a partir del día de ayer? Porque esta es una escuela internado, de tal manera que el modelo requiere de la presencia de un directivo en prácticamente todos los días de la semana. En esa virtud se le presenta ante los docentes que estaban ahí presentes, los alumnos también que ya estaban dentro de la institución educativa, a efecto de que asuma él la responsabilidad como director de la escuela. Esa es la parte que mencionó ustedes y que desde luego estaremos más adelante en informar con mayor amplitud lo que tenemos al respecto, pero ahorita es una situación de respeto a su familia, de lo demás, y que así se ha pedido. Y bueno, pues en respeto a la misma, desde luego que nosotros estamos en esa plena disposición, lamentando los hechos y desde luego reprobando lo que puede estar ocurriendo, de tal manera que el ciclo que se inicia con el director Muñoz Ibarra habrá de permitir desde luego en todo momento corregir todo ese tipo de circunstancias que pudieran estar representando al interior de la escuela, dado que es una institución formadora
que requiere precisamente de una formación integral académica, pero también de una formación en valores que nos permita precisamente transmitir y llevarlo mejor a las comunidades donde se habrán de incorporar jóvenes egresados como docentes. Buenas tardes, José Luis. Te saluda Luis Guillermo Hernández. Ahorita que mencionas tú la palabra corregir, respetando toda la cuestión de la investigación, que ya lo planteabas muy bien, pues estamos hablando de una presunta muerte a causa de una novatada. Vamos a dejarlo así, presunta, que ya las autoridades judiciales están haciendo su chamba al respecto. Pero lo que sí es un hecho, José Luis, y lo que me gustaría preguntarte, que históricamente este tipo de novatadas, porque así se le conocen, pues han sido como una tradición, si es que es correcto el término, o una costumbre en todas estas escuelas rurales. Y no es la primera historia que conocemos donde se llegan a los extremos. Sí, esta es una práctica lamentablemente no favorable para las instituciones, para las escuelas normales rurales en lo específico, porque es donde se da con mayor frecuencia. Debo compartirte que hay toda una estrategia nacional, precisamente de la cual su servidor está participando, convocados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, una instancia federal que coordina a todos nosotros como coordinadores de instituciones formadoras de docentes, y en la cual precisamente en una reunión celebrada el día 2 de agosto en La Paz, Baja California, con el director general, se compartió, más que nada se nos citó para ver este tema, porque hay un antecedente también de Matamoros, Chiapas. De tal manera que en ello se dio indicación puntual a efecto de que se eliminara toda práctica que llevara, llámese inducción o jornada, que llevara implícitas dentro de las actividades que se tienen dentro de ello, situaciones de violencia que tuviesen afectaciones en la cuestión física o en la cuestión psicológica. De tal manera que hay toda una indicación en ese sentido y es una preocupación fuerte y que incluso se está trabajando también, les digo, a nivel nacional a efecto de que se emita un pronunciamiento en el cual todas esas prácticas queden totalmente eliminadas de las escuelas normales rurales, sobre todo de todas las instituciones. Pero bueno, donde se da con mayor incidencia por práctica, por costumbre, como se le denomina, de tal manera que no existe ningún momento. Y esos ciclos queden totalmente cerrados, porque en estos momentos tenemos que en todo momento fomentar lo mejor que es el humanismo, la construcción de una ciudadanía que nos permita a todos convivir de manera armónica. Si en este caso, José Luis, ya se tenían antecedentes, ¿por qué no se detuvo antes de, en este momento, hablar de una persona presuntamente que fallece por estas circunstancias? Sí se dio información a la parte directiva, se dio indicación a la parte directiva, a los propios alumnos se les hizo hincapié en que se evitaran todo eso de prácticas, fue precisamente antes de ello, a efecto de que no se dieran este tipo de prácticas. Bueno, sí se tenía consciente, porque estas reuniones que ha convocado la Dirección General es precisamente por ese tipo de prácticas, porque Matamoros fue el ejemplo precisamente más lamentable hasta hace unos días y ahora de evitar toda práctica que conlleve a lo que ya comenté. Bueno, José Luis, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Nos mantenemos en contacto para lo que informen las autoridades, pero bueno, por lo pronto estamos en contacto. Claro que sí, muy amable y estamos a las órdenes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a corte. Adictivo es una producción de Brecha Comunicación.